Muy buenos días, Dios les bendiga a todos y a todas en esta mañana. Les saluda su hermano Teodoro Darnot, precursor de la teocracia para Venezuela y para América Latina. Y en este día de hoy con un nuevo e interesantísimo tema, de mucho debate, mucha controversia en las denominaciones y grupos eclesiásticos. Vamos a hablar sobre el diezmo. Es para el antiguo pacto, no debe de exigirse en el nuevo pacto. ¿Cuál es la función del diezmo? ¿Para qué debe darse el diezmo? ¿Quiénes deben darlo? ¿Quiénes no deben darlo? Estas interrogantes vamos a responderla en este análisis de las Escrituras, de manera que usted tenga pleno conocimiento sobre este tema, sobre el diezmo. Si usted debe dar el diezmo o no debe darlo, y cuál es la utilidad que debe dársele al diezmo. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, vamos a leer desde el verso 6. Dice la palabra así: porque yo Yahvé no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Este texto es, por lo general, continuamente descontextualizado, o sea, sacado de su contexto original. Y vamos a llevarlo para que lo analicemos desde su contexto, desde sus raíces hebreas. Dice Yahvé a Israel: ustedes se han apartado de mis leyes. Ese es el primer señalamiento de Yahvé. Está hablando posteriormente de diezmos y ofrendas, pero dice que se han apartado de sus leyes y que tiene que ver las leyes con las ofrendas y los diezmos. Pues bien, que en este contexto concreto, tanto los diezmos como las ofrendas están ordenados en la ley. Por lo tanto, no llevar los diezmos y las ofrendas al lugar señalado por Yahvé es infracción de la ley. Es un delito contra la ley de Yahvé, lo que en el idioma latín denominan pecado, pero la Biblia, la palabra, la escritura original no fue escrita en latín, por lo tanto la palabra pecado no existe ni en el texto hebreo ni en el texto griego. No existe la palabra pecado, la palabra original es delito. Entonces, un delito, el pago del delito es muerte. Es lo que dice la escritura original. Ahora,
todo el que comete delito está bajo maldición, bajo la maldición de la ley. ¿Y qué quiere decir? Decir maldición viene de maldecir, de decir mal contra el que infringe la ley, contra el que viola la ley. De eso se trata. Entonces, la nación me habéis robado. ¿Por qué? ¿De qué manera lo han robado? No han traído los diezmos al alfolí. Entonces, ¿qué es el alfolí? El alfolí no es el local de una denominación eclesiástica. No, señor. El alfolí son silos, son almacenes, depósitos destinados a almacenar alimentos, comida, concretamente. Por eso es que dice, y haya alimento en mi casa. No dice haya dinero, no dice haya plata. No, es alimento lo que tiene que haber. Harina, pan, ahí debe haber, bueno, frijoles, debe haber alvejas, arroz, caraota. Eso es lo que debe haber allí. Bueno, ¿y cómo estamos seguros de que es así? Bueno, vámonos aquí al libro de Deuteronomio, capítulo 14. Aquí tenemos la ley del diezmo. Dice así, empezando en el verso 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Entonces, se saca el 10% de toda la producción agrícola y ganadera. ¿Por qué? Porque en este contexto Israel es una nación de economía agrícola y ganadera. Entonces el diezmo tenía que ser en granos, tenía que ser en animales. Pero ¿podían ellos hacerlo en efectivo? No, no podían hacerlo. Ni siquiera vendiendo los animales y vendiendo el grano, no podían llevar el dinero en efectivo. Y esto lo vamos a ver más adelante para que se dé cuenta. Dice el verso 22, 14:22. Y comerás delante de Yahvé tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahvé tu Dios todos los días. Entonces, este diezmo que se llevaba al lugar, ¿cuál era el lugar? El lugar era, en este caso, Jerusalén, y concretamente al templo de Yahvé. Y entonces en el templo de Yahvé, en sus alrededores, se celebraba el rito. Es un ritual. Comer delante de Yahvé significaba: Yahvé me ha bendecido en la tierra que me ha dado, me ha provisto, y por eso vengo a comer delante de él y a alegrarme delante de él, a regocijarme delante de él por la bendición que me ha dado. Entonces, ahí tenemos la primera parte del ritual, que es comer el diezmo y comer la primicia. Dice, tú comerás, o sea, ¿quién? El padre de familia. Está hablando al pueblo. Entonces el padre de familia con su grupo familiar va a celebrar este rito de comer, ¿no? Y comerás delante de Yahvé tu Dios en el lugar que él escogiere para poner su nombre. Ok, y dice acá, y si el camino fuere tan largo que no pudieres llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Yahvé tu Dios hubiese escogido para poner en él su nombre, cuando Yahvé tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Yahvé tu Dios escogiere. Entonces aquí habla de venderlo. Bueno, ya lo vendiste, ahora tienes dinero en efectivo.
¿qué vas a hacer? ¿Le vas a entregar el dinero en efectivo allá a los sacerdotes y a los levitas? No, señor, no. Dinero no. Mire lo que continúa. Ajá. Y darás el dinero por todo lo que deseas, no por lo que desea el ministro, sino por lo que deseas tú. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier otra cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Yahvé tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. El ritual es una comida solemne, una comida como una fiesta solemne para Yahvé, en la cual tú te vas a regocijar y Yahvé también se va a regocijar junto contigo. Pero aquí viene la segunda parte del diezmo, que ya no es de carácter ritual, sino de carácter social. Y dice: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Quién es el levita? El levita es el que está a cargo del culto a Yahvé, junto con los sacerdotes. Entonces, él no recibía en heredad una porción de tierra explotable para generar riquezas. Como no recibía en herencia esa porción de tierra para dedicarse a la producción agrícola en escala mayor, para producir riquezas, entonces Yahvé le asignaba para su sostenimiento una parte del diezmo. Por eso dice: no desampararás al levita, o sea, dará su parte del diezmo, pero no en efectivo, en comida. Porque dice: si lo vendieres, tomarás el dinero en tu mano, pero luego lo invertirás nuevamente en comida. No desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que habitare en tus poblaciones, y comerán, plural. ¿Cuántos comerán del diezmo? Tú, tu familia, el levita, el huérfano y la viuda. 5 van a comer de esto. Ahora, la comida ritual la celebras tú y tu familia. La parte del huérfano, del levita, de la viuda, entonces queda depositada en el alfolí. Y de esa manera se cumple: haya comida en mi casa. ¿Comida para qué? Para entregarle su porción de comida al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Era una forma de cómo Yahvé hacer realidad su provisión a los sectores más vulnerables, más necesitados de la población, de manera que no hubiera indigencia en medio del pueblo. Dios no quería gente indigente, mendigo, comiendo en los containers de basura, mendigando, durmiendo en las calles. No, Yahvé no quiere eso para su nación. Por eso es que en una nación teocrática hay que haber el diezmo. Y el diezmo es para precisamente obrar de misericordia con los sectores más desprotegidos: el huérfano, el extranjero, el que anda errante. Hay gente que anda errante, tiene hambre, tiene necesidad, de nada le sirve acercarse a una iglesia. Allí, bueno, quizás hacen como el sacerdote y el levita de la parábola del samaritano. Hacen una oración: vamos a hacer una oración, vamos a orar por ti para que Dios te bendiga. Pero no son instrumentos para bendecir a esa persona, no.
No le dicen, mira, siéntate acá, vamos a comprarte un plato de comida, vamos a comprarte una arepa, vamos a buscarte un jugo. No, no señor. Entonces, Yahvé es proveedor de todas sus criaturas. Él hace salir su sol para buenos y para malos, no para buenos nada más. Y cuando trae su lluvia, la trae para buenos y para malos. Ay, hermano Teodoro, lo que pasa es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero acuérdese que dice, no te dejes vencer por el mal. Vence tú el mal con el bien. Entonces, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahvé tu Dios te bendiga en todas las obras que tus manos hicieren. Entonces, la bendición no es solamente por traer el diezmo al alfolí, para que haya alimento en la casa de Yahvé. No, la bendición es que coman estos desprotegidos para que venga la bendición. Entonces, ¿qué es lo que se hace hoy día con el diezmo? Entonces recogen el diezmo no en comida, no como una función social para el huérfano, la viuda y el extranjero, sino que el levita se queda todo con el diezmo. Y el diezmo en efectivo, porque no lo quieren tampoco en especie. ¿Vio? Entonces, eso va a las cuentas bancarias. Entonces, al poco tiempo se convierte en una casa de 3 pisos para el levita, camioneta último modelo para el levita, viajes al exterior para el levita, una abultada cuenta bancaria del levita, buenos perfumes, en fin, y actividades sociales y un grupo de aduladores, de amigos, se convierte como un jeque, un reyesuelo allí, ¿no? El levita. Y entonces si llega alguien allí, llega el huérfano, llega la viuda, llega el extranjero, entonces mal mirado, ay, discriminado, ignorado totalmente, despreciado, estigmatizado. Yo quisiera que ustedes me dijeran si eso no está ocurriendo en todos los grupos eclesiásticos denominacionales, en todas las religiones hoy día, ¿no? Entonces, el diezmo, acuérdese que Yahvé no crea, no levanta denominaciones eclesiásticas, él trata con una nación. Cuando Yeshua viene a la tierra, él viene para levantar una nación, un pueblo, no denominaciones. Entonces, por eso es que dice Primera de Pedro 2:9, vamos a ir rápidamente allá. Primera de Pedro 2:9, capítulo 2, verso 9. Dice de esta forma, refiriéndose a la eclesía, que es lo que hoy se denominaría iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí tenemos 2 palabritas claves para entender. La primera es nación y la segunda es pueblo. Nación y pueblo no son denominaciones eclesiásticas. Los pueblos tienen unas características, las naciones tienen unas características para diferenciarse de grupos y de multitudes. Entonces vamos en otra oportunidad a estudiar qué es una nación, qué es un pueblo, cuáles son las características que deben de cumplirse para que algo sea una nación o sea un pueblo. Entonces Yeshua viene a levantar una nación. Venezuela es una nación. Ahora la eclesía
era la comuna, era el gobierno comunal, la forma de asociación, cómo estaba organizada en las bases esa nación, que aunque estuviese dispersa en la tierra, pero todos ellos constituían una nación porque tenían el mismo rey, las mismas leyes, el mismo modelo social, el mismo modelo cultural, la misma espiritualidad, de tal manera que eso los configuraba como pueblo, como nación. Israel fue una nación esparcida en todos los pueblos de la tierra, pero seguían siendo nación, porque seguían teniendo las mismas leyes, la misma cultura, el mismo modelo social, o sea, las características de una nación. Pero a partir de Martín Lutero, del siglo XVI, entonces aquel modelo de nación se perdió y ahora nació un nuevo modelo que es un modelo de fragmentación de la nación en denominaciones eclesiásticas. Ahora, la eclesía a nivel global tenía que ser una nación con una misión, la misión de adoctrinar a todas las naciones para convertir todas las naciones en naciones de Dios. Esa era la misión de esta nación levantada por Yeshua. Pero esa visión de reino, porque en ese caso la eclesía venía siendo la nación reino de Cristo, reino de Dios, bajo un pacto constitucional con Dios, en las nuevas leyes, las leyes del nuevo pacto. Porque las del antiguo pacto con Moshe son reformadas cuando Yeshua dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Yo no abrogo el no matarás, sino yo reformo el no matarás. O sea, le doy su sentido real porque está mal interpretado. Entonces dice, cualquiera que se enoje contra su hermano es como si lo hubiese matado. Entonces, Yeshua no suprime la ley, no elimina la ley, sino que reforma la ley para darle su sentido exacto, que cumpla la misión para la cual Dios ha legislado en el Sinaí. Entonces, no se puede, la parte ritual que tiene que ver, por ejemplo, con los sacrificios de animales y eso es otra cosa, es ley ritual. Pero tenemos la ley temporal, que es la ley que ordena y rige la conducta del pueblo, que tiene que ver con lo social, la misericordia, la compasión, la solidaridad. Por ejemplo, tenemos la ley de préstamos a los pobres, en el mismo capítulo 14 de Deuteronomio, donde aparece la ley del diezmo. Pero toman la ley del diezmo, pero la de préstamos a los pobres ni la ven. Mire cómo dice, cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de las ciudades, en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano y liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite, no lo que tú quieras prestarle, sino lo que necesite. Entonces, ley de préstamos a los pobres. Esta ley no es tomada en cuenta y está al lado de la ley del diezmo. Pero como se está hablando de dar, entonces rechazan la de dar y no, la de recibir sí, esta está vigente, pero la de dar no. Entonces una descontextualización de la ley de Dios, que lo vamos a estudiar, esta ley del diezmo en su segunda parte. Les invito a seguir este interesante tema sobre el diezmo. Vamos a seguir profundizando en todas las bendiciones sociales, económicas, espirituales que trae esta maravillosa ley que Dios ha provisto para el beneficio de su pueblo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, que la paz de Yahvé sea con todos ustedes y con todas ustedes. Les invito a visitar nuestro canal de YouTube. Entren en nuestro sitio web
en www.tovczla.blogspot.com. Por allí tienen entrada a nuestro canal de YouTube, el canal del Partido de Dios, Teocracia Venezuela, para que se suscriban y le hagan seguimiento a todos estos interesantísimos temas de actualidad que arrojan luz sobre la realidad que estamos viviendo y nos marca el camino. Les invito también a apoyarnos en este trabajo que estamos haciendo con el propósito de ayudar a cambiar la realidad de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima oportunidad. Dios les bendiga. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum.